Una vez más, revisamos las historias de Mérida en esta sección en la que en La Picota tratamos de desvelar, de recuperar la memoria viva durante el siglo XX de la capital extremeña. Para hablar, como siempre, de estas historias de Mérida, tenemos con nosotros a nuestro querido amigo y compañero y cronista oficial de la ciudad, Fernando Delgado. Buenas noches, Fernando, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien. Bueno, estamos en el preámbulo de carnavales y nada mejor que hablar del carnaval en Mérida. Vamos a hacer dos espacios, un primer programa que repasa la antigüedad, el origen del carnaval que se remonta al siglo XIX, y un segundo programa en el que se recupera el carnaval moderno con la democracia, pero eso será la próxima semana. Hoy vamos a hablar del carnaval, que ¿de qué año tienes constancias que comienza a celebrarse en Mérida? Escrita de Mérida del año 1885, que es cuando... Porque la prensa, o sea, lo que los periódicos... Que aquí había varios periódicos locales, ¿verdad?, en la época. Sí, estaba la Emeritense, Plumas Nuevas, La República, el Gil Blas, el Eco Extremeño, había varios. Uno de ellos, por ejemplo, Gil Blas duró desde el año 1907 hasta el año 29. O sea que toda la semana. Yo tengo aproximadamente unos 300 o 400 periódicos de esos, sí, y de Gil Blas. Pero yo recuerdo en una ocasión que hice un pregón de carnaval y lo hice en conjunto con Trinidad Nogales, la actual directora del Museo Nacional de Arte Romano, y ella hablaba del carnaval romano, pero de los romanos de verdad, que ya se vestían, que ya tenían máscara y que ya se juergueaban. Y de a mí me tocó un poco más lo que tú quieres que te cuente, que es ese final del siglo XIX, donde ya hay constancia en la prensa y en varios sitios de prensa, en el Eco Extremeño, en La República, donde hay un personaje que, sintiéndolo mucho, no sé por qué, aquellos personajes actuales, los que llevan el carnaval, la asociación, o como se llame, porque yo ya he dejado un poco todo esto, Frank, nos recuperan o un premio, pero en nombre del Padre Mollete. Porque ¿quién fue? Hemos oído hablar en algunas ocasiones del Padre Mollete. ¿Quién fue el Padre Mollete y qué representó para el carnaval? El Padre Mollete era un personaje de Mérida que tenía, cuando era pequeñino, repartía bollos por la calle. Pero debería ser muy inteligente porque ello llegó a hacer una tabernita en la calle El Puente, en la esquina con Castelar, que después se hizo un gran restaurante y un gran comercio, donde incluso estuvo allí el rey Alfonso XIII tomando una copa. O sea que tenía una vinculación tremenda. Y el Padre Mollete se casó después con una persona de cierto... Ahí tenemos esa taberna, precisamente, sí. Fernando, aparece en esa esquina, esa era la fachada, en la calle El Puente. Como verás, fíjate tú, esa fachada, lo que fue esa fachada, antes era una ventana que a las 5 de la mañana, con un café de puchero y aguardiente, para tomárselo la gente que iba a trabajar o iba a ponerse para trabajar en la Plaza de España o esa zona del calle del Puente. Entonces el Padre Mollete después se casó con ¿Por una... qué, perdona, le llamaban Padre Mollete? Explica la anécdota. Sí, ahora te lo explico. Se casó con una de la China, imagínate. O sea, el que era un hombre ya de cierto carisma económico. El Padre Mollete se llamaba Padre Mollete porque vendía bollos por la calle. Pero uno de los años, el año 1885, 86, o sea, finales del siglo XIX, le gustaba tanto los carnavales que se vistió de cura, dio un pregón del entierro de la sardina allí en su misma calle. Fue tal éxito que ya empezaron a llamarle el Padre Mollete. A raíz de ahí. A raíz de ahí. Y ya el Padre Mollete se quedó de tal manera que el Padre Mollete ya era el bar. El Padre Mollete era todo lo relacionado
con los carnavales, por eso digo que, hombre, recuperar lo del padre Mollete. Y al morir el padre Mollete, él tenía a un íntimo amigo suyo, que además su hija, que la adoptó, Lolín, maestra, ya jubilada hace muchos años, que era Pedro María Moreno, que también le llamaban el padre Mollete, porque sustituyó al padre Mollete. Y el padre Mollete era un tío muy simpático, era bajito, pero era de tanto prestigio en Mérida que incluso fue el que inauguró el campo de Nuestra Señora de la Antigua. Y hay fotografías al respecto sobre ello. Yo tengo algunas de ellas, donde está el padre Mollete, donde está... Esa es una de ellas. Y curiosamente, Fran, a la izquierda del todo, el primero a la izquierda, sí, un médico de Mérida, el padre de mi cuñada Lelita, que fue fusilado en la guerra. Y la verdad es que esa fotografía también me recuerda, o sea, que estaba muy vinculado. Y ese es el campo de Nuestra Señora de la Antigua. De Nuestra Señora de la Antigua. Que no existían campos de fútbol ni nada. Claro. Y entonces la gente jugaba donde podía, en la era y demás, pero ahí se inauguró. Bueno, y a lo largo, digamos, del siglo XIX hay constancia ya escrita, como has dicho, de que se celebra el carnaval. Se llamaba Santiago Temprano, hombre. Pero ¿estaba, Fernando, institucionalizado el carnaval como tal en la ciudad? Totalmente institucionalizado el carnaval. Porque no solamente ya se celebraba ya en muchísimos sitios, ya en la época del padre Mollete y después. O sea, lo del padre Mollete fue digamos, la base real de finales del siglo XIX y comienzos del XX. El alcalde le da ya un dossier tremendo de los carnavales de Mérida. Y de ahí recuperó. Y entonces empezó a hacerse, primero, en un lugar que había estudiantinas, que hay mucha fotografía en ese sentido, que hay de el Ponce de León, lo que actualmente es el Museo Visigodo. Entonces, en el año 1959 hasta el año 1929 estuvo el Ponce de León, pues hacían allí de todo. Ya hemos hablado de él el otro día. Y el otro día. Pero se hacían también los carnavales. Allí se celebraban. Sí. Se celebraban los carnavales, además, por todo lo alto. Se celebraban también en el Círculo Emeritense, que hay una fotografía del círculo de las chicas más jóvenes. Estamos hablando esa que tenemos ahí, ¿no? De esta. Estamos hablando del año 33, ¿eh? Esa fotografía es del año 33, en el Círculo Emeritense. En el Círculo Emeritense. Carnavales. Los carnavales. De Mérida. O sea, que ya no... Muchas de ellas, vamos, yo las conozco de vista, porque algunas de ellas son, digamos, parientas políticas. Y ya se formaban, como vemos ahí, hasta agrupaciones, grupos, sí, ¿no? Sí. De carnaval. Y iban vestidas todas iguales. Donde había a lo mejor 80 y 90 ahí. Sí, en Mérida. Y había otro lugar que ya ha desaparecido, que era el Disloque. Ese era donde allí eso, el Disloque. Que era donde estuvo el cinema también, hubo un cinema allí. Por lo tanto, estuvo el Frente de Juventudes, también donde se jugaba el baloncesto, en fin, para los chavales, y se tiró y estaba justo por debajo de lo que actualmente es el templo de Diana. Ajá. Es decir, quitaron esa casa y pusieron el hormigón tan bonito que han puesto allí, que algunos hasta le han dado un premio. Sí, el edificio tiene un premio. Tiene un premio. Yo no sé quién habrá sido del jurado. Lo que sí te garantizo es que Fernando Delgado no era del jurado. A ver, Fernando, una cosa. Desde 1880 y has dicho 87. 85, 86, 87, hasta el padre Mollete. ¿Se celebró de manera ininterrumpida el carnaval hasta el año 36 o no? Sí, hasta que pues, durante la República se estuvo celebrando. Se estuvo celebrando hasta el franquismo, hasta la dictadura franquista. Porque en el Disloque, a mí me contaban
como se vestían las mujeres de hombres y los hombres de mujeres, a lo mejor el hombre ligaba a una que era su propia mujer. Esto me lo han contado ellos, ¿eh? Me lo han contado cuando estaba yo de director en Ser Mérida, en el Hotel Emperatriz, fíjate tú, hace años. De forma ininterrumpida, otra pregunta, Fernando, que tenemos que acabar, que nos queda muy poquito tiempo. ¿Y durante la dictadura había un carnaval prohibido que se celebraba o no? No. ¿No se llegó nunca a celebrar nada? Durante la dictadura, en el único sitio que se celebraba de una manera un poco singular, pues se celebraba fue en Montanche. ¿En Montanche? En Montanche, Franco fue incapaz de quitar los carnavales que llevaban las mantarujas. Tú lo habrás oído nombrar también, me imagino que esa palabra. Pero yo he ido a Montanche y allí todo el mundo se vestía de Montanche, se ponía cualquier cosa, no eran las agrupaciones y todas esas cosas. Pero era una forma, la Guardia Civil pues hacía caso omiso porque se vestía la gente, pero sin agrupaciones. Porque en la época de Franco, entre otras cosas, estaba prohibido agruparse más de 4 o 5. Efectivamente. Pero entonces no se celebraba en ninguna sociedad, nada. No. Porque yo he escuchado que en algunos, aquí en Mérida, en algunos pueblos, en algunas ciudades había un carnaval encubierto, prohibido, había una celebración pequeña. En algunos pueblos lo que hacían en el carnaval, vestirse pero una o dos, salían, la gente lo celebraba. La Guardia Civil no hacía caso porque no tenía perjuicio ninguno ni era ninguna sublevación de nada. Pero en Mérida desaparecieron en cuanto terminó la guerra civil y desapareció. Un trecho sin carnaval y volveremos ya la semana que viene para hablar de la recuperación del carnaval ya en plena democracia, creo que en el año 83, ¿no? Sí. Bueno, pero eso será la semana que viene. Hasta entonces le emplazamos aquí, como siempre, en La Picota. Gracias, Fernando. Hasta la semana que viene.